Empezar la clase de hoy. Quiero preguntarles si han hecho todos el ejercicio que les he dado, si me los han mandado. He visto muy pocos, no me han mandado los demás. Bueno, estamos 28 personas, 27 prácticamente. Un poquito menos de la mitad, ¿no? Bueno, casi la mitad, porque son como 50 y como 60. Ok, entonces voy a colocar, voy a compartir pantalla con ustedes para ver lo que teníamos, que estábamos haciendo. ¿Ya? Ok, entonces está ya aquí. Muy bien. Muy bien, entonces, en la anterior clase hemos hecho un repaso del álgebra de vectores, ¿no? Les había dicho que este tema es muy importante para la materia y que tienen que tener dominio en el manejo del álgebra de vectores. Ya hemos visto entonces, para los que están como primera clase, o sea, para los que recién están entrando a la materia por primera vez, debo decirles que ya hemos tenido 2 o 3 clases anteriores, sí, 3, una simplemente de presentación y de introducción, aspectos generales. La anterior que hemos visto ya sobre, bueno, todavía la penúltima, ¿no? Sobre el formato del curso, cómo se va a llevar adelante el curso, los exámenes, las prácticas, el valor de los exámenes, el valor de las prácticas, etcétera. Les he dado también el programa de la materia y la forma de calificación. En la anterior clase hemos hecho ya una introducción a la materia, en lo que yo llamo el capítulo 0, porque en realidad este es un capítulo de repaso para la materia, ¿sí? Para toda la parte de vectores, ¿ya? Y les había dado además 2 ejercicios en esta parte de vectores. Me gustaría saber si hay estudiantes nuevos. A ver, vamos a ver si hay, cuántos estudiantes nuevos hay, para ver si tenemos que repetir algo o si continuamos nomás. A ver, ¿me pueden decir quiénes son los que por primera vez están asistiendo a la materia? Si hay alguien. Parece que nadie, parece que prácticamente ya todos. Ahí está. Efraín Blanco no pide cómo se quede. Se añadió a la materia José Luis, sí, 1. Gustavo Calderón. ¿Qué dice Gustavo Calderón? A ver, ha levantado la mano. Sí, a ver. No, nada, Luis, solo primera clase. Ya, primera clase. Ajá. Ya, entonces son como 2, como 3 estudiantes que están por primera vez, o sea, la primera clase. Y, bueno, un estudiante me preguntaba sobre los ejercicios. Bueno, en principio voy a referirme rápidamente a la materia. Le voy a decir
Gustavo Calderón y a no sé quién es más, hay otro estudiante más que también está viniendo por primera vez, que ya les he dado el formato general del curso, ¿no? Sobre el programa de la materia, les he dado sobre la forma de evaluación, y todo está, les he colocado en el Classroom, ¿ya? Entonces pueden descargar de allá, pueden verlo allá, el formato del curso o el programa de la materia, y también esta parte, la parte que hemos avanzado, ¿ya? La parte que hemos avanzado. Ahora, sobre lo que hemos avanzado concretamente en la anterior semana, entonces hemos visto la parte de vectores, ¿ya? El álgebra de vectores. El álgebra de vectores es parecido al álgebra común, pero solamente que esta vez se trabaja con estos elementos que se llaman vectores. Los vectores hemos dicho que son entes matemáticos, en realidad tienen mucho de parte física en realidad los vectores, ¿no? Porque muchos fenómenos tienen ese carácter vectorial, ¿ya? Pero desde el punto de vista matemático los consideramos como entes matemáticos, o sea, como objetos matemáticos que tienen tres parámetros que los describen. Eso se llama magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto. ¿Dónde está? Aquí. Ok, entonces aquí está. Rápidamente vamos a ver, álgebra de vectores, suma, diferencia, producto de vectores. Hay dos tipos de producto que se llama escalar y vectorial, ¿ya? Entonces hemos hablado de los escalares y los vectores. Un escalar es simplemente un número, ¿sí? Una cantidad cualquiera, un número real, que multiplica a un vector. La única operación que puede hacer un escalar con un vector es la multiplicación, ¿sí? No hay otra operación, no puede sumarse un escalar con un vector, solamente se puede multiplicar, ¿ya? El vector, como les había dicho entonces, tiene tres características, tiene magnitud, dirección y sentido. Y usualmente lo representamos como una flecha, ¿no? Como una flecha. Una flecha tiene una orientación, es decir, una recta sobre la cual se manifiesta, y tiene un sentido, ¿no es cierto? El sentido está dado por la dirección de la flecha, o sea, la cabeza de la flecha, ¿sí? Y el tamaño es la intensidad, o si quieren, la magnitud de ese vector, ¿ya? Ok, eso se llama vector. ¿Qué operaciones hay con un vector? Ya les he dicho, un producto por un escalar, o sea, el producto de un número por un vector, que lo único que hace es simplemente aumentarle su tamaño, disminuirlo o cambiarle de sentido, ¿no? Ahí está. Estamos multiplicando por el escalar menos 0,5 al vector A. Entonces el vector A cambia de sentido y además se reduce, ¿no? Se reduce a la mitad, ¿ya? Entonces esa es la operación de un vector por un escalar. Un vector en un sistema de coordenadas se representa de esta manera, ¿no? Como una flecha desde el origen hasta un punto en el espacio de coordenadas, ¿no? En este caso, el punto del vector, o sea, la flecha del vector está en P, ¿no? Aquí no está dibujado, pero el vector está en P, ¿ya? Y el vector, entonces, en coordenadas cartesianas, o sea, en el espacio tridimensional, se representa por tres coordenadas, tres valores de sus coordenadas, X, Y y Z, ¿ya? Ahí está abajo, X, Y y Z. Sin embargo, también el vector puede representarse en el sistema coordenado espacial tridimensional en coordenadas esféricas o coordenadas polares, ¿no? En el plano. Coordenadas esféricas es otro sistema de coordenadas que en vez de especificar las componentes en los ejes, en coordenadas esféricas más bien se especifica el tamaño,
y los ángulos que forma el vector con los ejes, ¿no? O sea, con el eje Z y la proyección del vector en el plano XY con el eje X, ¿ya? Entonces, la otra forma de representar el vector está arriba, ahí está P, en función de ρ, esa variable que parece P minúscula, es la letra griega R, que se llama ρ, ¿ya? Alfa y beta. Alfa y beta son los ángulos, ahí está también representado el ángulo alfa. Alfa es el ángulo cenital, se llama. Es el ángulo que forma la proyección del vector en el plano XY, en el plano horizontal, y el ángulo que forma esa proyección con el eje X se llama ángulo azimutal, ¿ya? Y se representa por la letra alfa, ahí está por alfa, ¿no? Ángulo azimutal. Y el ángulo cenital es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Ahí está el vector en forma de radiovector, ρ, ¿ven? En color rojo, ese es el vector. Y el ángulo que forma con la dirección Z se llama ángulo cenital, ¿no? Y se representa por beta, ¿ya? Entonces, la otra forma de representar un vector. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar solamente con la representación cartesiana, esta de acá, ¿ya? El vector en sus componentes X, Y y Z. Entonces, un vector en sus componentes X, Y y Z se representa así. X en dirección Y, más Y en dirección J, más Z en dirección K. Estas letras que están en negrilla, I, J, K, representan los vectores unitarios en los ejes X, Y y Z, respectivamente, ¿ya? El I, por ejemplo, es el vector unitario en X. El J es el vector unitario en Y. Y K es el vector unitario en Z. ¿Ya? Aquí no está dibujado, pero aquí está, ¿no? Aquí sería X, sería Y, mejor dicho, y aquí sería J, y aquí estaría K. ¿Ya? Ahora, el producto escalar que les había dicho es simplemente el producto de un número por el vector. Aquí está, ¿no? Hemos multiplicado el número A, o sea, la letra A como escalar, por el vector P, por este vector P. Y el producto da simplemente la distribución, ¿no? De A en cada dirección, A por X, A Y y A Z. ¿Ya? Entonces, ese es el vector en un sistema de coordenadas. Hemos hecho operaciones con vectores. Vamos a ver luego el ejercicio que les he dado. Las operaciones con vectores son la suma y la diferencia, ¿no? En realidad, la suma, porque la diferencia es un caso particular de la suma, ¿ya? En realidad, la suma es la operación principal, ¿no? Entonces, aquí estamos sumando el vector A, B, C y D, que están aquí, fíjense. Este es el vector A, que está en negro. El vector B, aquí está, es este vector morado, me parece. No, el vector rojo es el vector B. El vector C es el vector morado, ¿sí? Y D, ¿no? El vector D está acá, ¿ya? Entonces dice, la suma de A más B más C más D es A más B más C más D, ¿ya? Ahí se está sumando los 4 vectores y la suma es este vector. Aquí, perdón, lo estaba confundiendo. Este vector morado en realidad es la suma, no es ninguno de los vectores dados, sino es la suma. Está A más B más C más D, ¿ya? ¿Qué es el vector suma? El vector suma es el vector que va desde del final del primer vector. El primer vector es A, aquí está. Final del primer vector. Hasta el comienzo o hasta la cabeza del último vector, que es D, ¿no? El último vector es D y su cabeza está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace la suma?
Para hacer la suma hay que trasladar los vectores que se van a sumar uno a continuación de otro. ¿Ya? Aquí está el vector A. Este vector B podría estar en cualquier lado con esta misma característica. Y para sumarlo hay que llevarlo a continuación del vector A. ¿No? Aquí está. Entonces al final de A pongo B. El vector C igual. De donde quiera que esté, lo traslado a continuación del B. ¿No? A continuación del B. Y lo mismo hago para D. ¿Ya? D puede estar en cualquier lado. Entonces tengo que traer el vector D, conservando su magnitud, dirección y sentido, y colocarlo a continuación de C. ¿No? A continuación de C. Entonces tengo este vector. A, B, C, D, ¿no? Es prácticamente una línea quebrada en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el vector suma? El vector suma es simplemente el vector que va desde el final del primer vector, desde la cola del primer vector, el final, hasta la cabeza del último vector, ¿no? Aquí está. Esta es la cola del primer vector y esta es la cabeza del último vector, ¿no? Entonces, este vector es el vector suma, A, B más C más D, ¿ya? Esto que lo estoy diciendo de suma de vectores de manera geométrica, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer también para cualquier problema físico, en particular, por ejemplo, los campos eléctricos, ¿no? Si alguna vez tienen que calcular el campo eléctrico de una configuración de cargas, entonces pueden hallar las fuerzas individuales, ¿no? Individuales de carga con carga, y luego, si les piden hacer, digamos, les piden hallar un campo eléctrico total o una fuerza total, entonces hacen la suma de vectores, igualito que esto, ¿sí? Igual que esto hacen, y el resultado de hacerlo, de hacer la suma geométrica, es exactamente igual que el resultado de hacerlo analíticamente, ¿ya? Entonces, hacerlo de manera geométrica tiene su utilidad, ¿ya? Tiene su utilidad. Y la utilidad es que ustedes pueden comprobar sus resultados para no hacer, digamos, toda la parte de cálculo, pueden equivocarse, ¿no? Hacer la parte aritmética, la matemática, etcétera. Sin embargo, si hacen el método geométrico, entonces tienen que encontrar el mismo resultado, ¿no? La misma fuerza resultante, ¿ya? Ok, entonces esto es la suma. Ahora, la diferencia de dos vectores es simplemente un caso particular de la suma, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a hacer la diferencia del vector A menos B, ¿sí? A menos B. Aquí está el vector A y este es el vector B. Entonces, yo quiero quitar el vector B del A. Lo quiero quitar. Entonces, ¿cómo hago? La operación matemática es A menos B. Es A menos B. Pero yo puedo escribir la operación de resta, o sea, A menos B, como una suma, exactamente como esto, ¿no? Fíjense, A más menos B. ¿Qué he hecho al vector B? Al vector B le he cambiado de sentido, ¿sí? El vector B era en este sentido, y el vector menos B ahora será en sentido contrario, ¿de acuerdo? Aquí está, ¿no? Este es el vector B, y este es el vector B en sentido contrario, menos B. ¿Ya? O si quieren aquí también, ¿no? Aquí está B, su vector menos B es este. Entonces, ¿qué hago? Me han pedido ya una diferencia de A menos B. Entonces, yo le cambio de sentido a B y después hago una suma. ¿Ya? Aquí está. A más menos B, cambiado, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que era resta ahora se convierte en suma. Entonces va a ser A menos B, ¿no? Es esto de acá. ¿Ya? Entonces, esto es la diferencia. Ahora hemos visto dos operaciones bien importantes con vectores. Estas operaciones son muy útiles y muy necesarias en todo lo que es
electrostática, ¿no? Y magnetismo también, ¿ya? Entonces, apréndase muy bien estas reglas del producto escalar y del producto vectorial, ¿ya? Producto escalar y producto vectorial de dos vectores, ¿sí? Entonces, aquí está. Este es el producto escalar de dos vectores, ¿sí? Dos vectores A y B. Este producto escalar se representa o se designa por este símbolo, ¿ya? Que es una especie de punto con un orificio, ¿no? Se llama producto escalar, ¿ya? Entonces, aquí abajo está la regla, ¿ya? Este es ese puntito con un hueco, pero aquí no aparece, ¿no es cierto? Porque no, la computadora no tiene este simbolito. Entonces, producto escalar de A por B, que están los dos vectores, me da por definición un número, ¿ya? Este es un número. Fíjense, esta operación ya no es un vector, es un número, porque este A entre barras quiere decir magnitud de A, ¿ya? O tamaño de A. Esto es el vector B, su tamaño de B. Entonces es el producto del tamaño de A por el tamaño de B por el coseno del ángulo que forman. Y el ángulo que forman es este de acá. Los dos vectores, ¿no? A y B. ¿Ya? Aquí está. El vector A y el vector B. ¿Ya? Entonces, esto se llama la definición del producto escalar. ¿Ya? Ténganlo muy en cuenta. ¿Ya? Sin embargo, hay dos definiciones de producto escalar, una en coordenadas y otra de esta manera. Las dos tienen el mismo resultado, ¿no? No vayan a pensar que da dos resultados diferentes, no, da el mismo resultado, ¿ya? Solamente que la operación es un poco diferente. Aquí la operación es de magnitud por el coseno. Cuando se hace el producto escalar en coordenadas, es de otra forma, ya les voy a mostrar enseguida, ¿ya? Entonces, esta es la definición, digamos, clásica del producto escalar, ¿ya? Apréndansela de memoria esto. El producto vectorial es la otra forma de multiplicación de vectores, ¿sí? Se representa por la letra cruz, aquí está la letra cruz, o si quieren la letra X, ¿no? El símbolo cruz, símbolo X. El producto vectorial, entonces, aquí está su forma, producto vectorial de A por B, ¿sí? Aquí está el vector A y aquí está el vector B, ¿no? El producto de estos dos vectores, A y B, se representa así, A cruz B, ¿sí? Y esta es su definición. Producto vectorial de A por B es tamaño de A por tamaño de B por el seno del ángulo que forma. ¿De acuerdo? Fíjense la diferencia que hay con el producto escalar. El producto escalar era también tamaño de A por tamaño de B, pero era por el coseno, ¿no? Y además esto es un número, un número. En cambio aquí es el tamaño de A por el tamaño de B, pero en vez de coseno es seno, ¿ya? Seno del ángulo que forman. Y este producto además tiene la característica de vector, ¿ya? Este simbolito acá que está con interrogante, ¿ya? Era el símbolo perpendicular, que no me ha salido acá en la pantalla, no me ha salido en el PowerPoint, ¿ya? Pero este símbolo es una T invertida, ¿no? Una T al revés, que quiere decir vector perpendicular al plano que forma, ¿ya? Entonces, aquí está la definición, ¿sí? Aquí en este gráfico, fíjense. A y B forman un plano, ¿no es cierto? Aquí está el plano. Este es el plano que forman A y B. El producto vectorial de A y B me da un vector perpendicular a este plano. Aquí está. Este es el vector producto, el vector morado, ¿ya? Que es perpendicular al plano que forman A y B, ¿ya? Al plano que forman A y B, aquí está, ¿ya? Entonces, esta definición, apréndansela, ¿ya? También apréndansela, porque igual que el caso del producto escalar,
sirve para calcular producto escalar, mejor dicho, vectorial, perdón, producto vectorial, conociendo magnitudes, ¿no?, de los vectores y el ángulo que forman, ¿sí? Eso sirve mucho cuando uno tiene que hacer producto vectorial y tiene la magnitud, tiene el ángulo, ¿no? Ahora, si tiene coordenadas, entonces hay que hacer de la otra forma, ¿ya? Y recuerden siempre que el producto vectorial da un vector, ¿ya? Aquí está el vector, este es vector perpendicular, quiere decir, ¿ya? Ok, entonces, esta es la representación, digamos, gráfica del producto vectorial. Y lo que hemos hecho también es el producto escalar y el producto vectorial en coordenadas, ¿ya? Esta es la otra forma. Les había dicho que hay dos formas, ¿no? Esta es una forma del producto escalar y vectorial y esta es la otra forma del producto escalar. Aquí está, por ejemplo, ¿no? El producto escalar de los dos vectores es A1 por A2. Aquí está el símbolo de producto escalar, ¿sí? Y este producto da un número, el número n, o sea, cualquier número. ¿No? Aquí le he puesto la letra n, pero puede dar cualquier valor, ¿ya? ¿Qué es el producto escalar en coordenadas? En coordenadas, esta es la definición del producto escalar, ¿ya? Porque un vector en coordenadas se representa así, ¿no? El vector A en coordenadas está dado en términos de sus componentes, X, Y y Z, ¿sí? Si aquí tengo dos vectores A1 y A2, ahí está su forma de vector en componentes, y cuando multiplico escalarmente A1 con A2, esta es la definición, ¿sí? Se multiplica a componente por componente correspondiente, ¿de acuerdo? O sea, lo que es X con X, ¿no? Lo que es Y con Y, aquí está, y lo que es Z con Z, Z con Z, ¿ya? Entonces, y luego se suma, Eso es el producto escalar, ¿ya? Es el producto escalar. El producto vectorial, ya les había dicho que en la anterior definición, da un vector, ¿no? Y aquí también está la forma vectorial, ¿ya? Entonces, producto vectorial de A1 por A2, aquí está el producto vectorial que se representa por cruz, por una X, y esta es su forma matemática, ¿ya? Del producto vectorial en componentes, ¿de acuerdo? Quiere decir que cuando no tienen dados la magnitud ni el ángulo, pero tienen las componentes, entonces tienen que aplicar esta definición del producto vectorial, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso? Es el desarrollo de este determinante, ¿ya? Este es una matriz, ¿sí? De tres elementos por tres filas por tres columnas, ¿sí? Donde en la columna, mejor dicho, en la fila superior están los vectores unitarios, I, J, K, vectores unitarios, y en la segunda fila está la componente del primer vector, y en la tercera fila están las componentes del segundo vector, ¿ya? Entonces, cuando desarrollamos este determinante, esta es la operación que sale, ¿ya? Recordarán ustedes que un determinante se desarrolla como producto del determinante menor, o sea, por ejemplo, este, ¿no? Es el menor de I, sería este determinante. El menor de J es estos dos, anulando su fila y columna, y el de K es este de acá, ¿no? Este de acá. Entonces, el desarrollo de este determinante da esto, ¿ya? Da esta operación, ¿sí? Ese es el producto vectorial, ¿ya? Aquí estos vectores I, J y K son, como les dije, los vectores unitarios, ¿no? Los vectores unitarios en los ejes I, J y K, ¿ya? Okay. Entonces hemos hecho ejercicios, un par de ejercicios. Les he dado estos dos vectores, A1 y A2, ¿sí? En componentes. Aquí están en componentes. Y la suma. Había que hacer la suma, ¿no? Aquí están los vectores A1 y A2. Aquí está A1 y el vector A2.
Entonces, la suma gráfica es esta. La suma gráfica, aquí está, R sería la suma, ¿no? R. Entonces, la suma gráfica da este vector verde y la suma analítica es esto, ¿no? 24 menos 3, 21. Menos 8 más 16, más 8. 10 más 8, 18. ¿Eh? Entonces, el vector R es este vector suma. ¿Ya? La diferencia... Perdón. La diferencia A2 menos A1 es el vector S. ¿Sí? Para hacer la diferencia, entonces, lo que hacemos es convertirlo en suma, ¿no es cierto? Pero entonces al vector A1 le voy a cambiar de sentido, ¿no? Aquí está el vector A1 así. Cuando lo cambie de sentido, esto va a ser menos, esto va a ser más y esto va a ser menos, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacemos. Entonces se va a convertir en una suma. Entonces cuando cambio los signos del vector A1, sumo al vector A2, porque ya se vuelve suma, me da entonces menos 27 en I, más 24 en J, menos 2 en K. ¿Ya? Y ese es el vector resta, el vector diferencia. Aquí creo que en este gráfico no está, pero esa es la diferencia. ¿Ya? Ok, las otras dos operaciones que son el producto escalar y el producto vectorial están aquí también como ejemplo, ¿no? El producto escalar del vector A1 y A2, hemos dicho, ¿no? De acuerdo a esta definición, ¿sí? Es las X por las X, las Y por las Y, la Z por la Z y se suma, ¿no? Y aquí estamos haciendo eso, ¿sí? Producto escalar. Entonces aquí multiplicamos, 24 por 3 con signo negativo, eso es menos 72, ¿no? Menos 72. Multiplico menos 8 por 16 y eso es menos 128. Y multiplico 10 por 8, 80. Y está aquí. Y luego sumo y ese es el producto escalar, menos 120. ¿Ya? Ahora, en cuanto al producto vectorial, esta es la operación, ¿no? A1 vectorialmente por A2 me va a dar un vector B, ¿sí? Y eso tengo que hacerlo de acuerdo con esta regla, ¿no? Con esta definición, ¿sí? Desarrollo de este determinante, ¿ya? Y aquí está la operación. El vector resultante, que sería el producto vectorial, ¿ve? Es menos 64 menos 160i, que es este paréntesis, ¿no? Este de aquí, y1 por z2 menos z1 por y2. ¿Ya? Luego viene el siguiente paréntesis, que es este, ¿no? z1 por x2 menos x1 por z2. Y eso es menos 30 menos 192 en j. Y así para el tercero también, ¿no? Para el tercero también. Para el tercero es esta y resulta esta operación, ¿ya? Entonces, el vector resultante, si quieren el vector producto, es este vector, ¿no? Aquí está. Menos 124i menos 222j más 360 en k. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, les he dado este ejercicio para que lo hagan ustedes. Tenían que hacerme aquí la suma, la resta, el producto escalar y el producto vectorial, ¿ya? De los vectores A y B, ¿ya? A y B. El C podían también hacerlo, pero no les he indicado que hagan con el C, solamente de A con B, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Dibujar los vectores A y B así como está y hallar, primero, para hacerlo por componentes, hay que hallar las componentes de A y B en este plano, en el plano cartesiano, ¿no?
Y podían hacerlo también empleando la primera definición, ¿no? Para el producto escalar. Me estoy saltando. Para la parte y suma es esta, es fácil, ¿ya? Es fácil, ¿no es cierto? Eso, digamos, es inmediato. Para la suma, este vector B se lo coloca aquí, ¿no es cierto? Eso sería ponerlo aquí. A ver, lo vamos a hacer aquí porque querían que lo, aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a sumar. Entonces voy a ya, entonces fíjense lo que voy a hacer. Es el producto, mejor dicho, el vector B. Entonces voy a llevar el vector B, lo voy a trasladar a continuación del vector A. ¿Ya? Con esto estoy haciendo la suma. ¿Ya? Estoy haciendo la suma. ¿Sí? Entonces el vector resultante va a ser el vector desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Entonces voy a hacerlo, insertar. Aquí hago esto. Aquí. Este va a ser el vector suma. ¿Ya? Entonces este es el vector suma. Le voy a poner color azul. ¿Ya? Entonces, ahí está. Este es el vector suma. ¿Sí? El azul. ¿Ya? Ahora, la diferencia. ¿Cómo es la diferencia? La diferencia es, yo tengo que cambiar a suma. O sea, en vez de hacer diferencia, voy a hacer una suma. Pero le voy a cambiar de sentido a B. ¿Ya? Entonces, eso es lo mismo que hacer esto. Entonces, esto yo lo voy a cambiar de sentido. ¿Cómo hago? A ver, no quiero cambiar el tamaño, entonces esto lo haría así, ¿no? Ahí está, más o menos, ¿no? Este sería. Este es el vector menos B, ¿sí? Este vector menos B. Y A menos B sería A más menos B, ¿no es cierto? Sumo al contrario. Entonces el vector diferencia va a ser este resultado. De aquí hasta ahí, ¿ya? Entonces le voy a poner un color, digamos, morado. ¿Ya? Ok, entonces esta es la diferencia. Este es el vector, que es A menos B. ¿Ya? Es el vector A menos B. En cambio, este es el vector suma, ¿no? Este es A más B. ¿Está? Entonces, el verde es la suma y el morado es la diferencia. ¿Ya? Este es el método gráfico. ¿De acuerdo? Este es el método gráfico. Ahora, hemos hecho aquí la suma y la diferencia. Ahora el producto escalar. El producto escalar. ¿Cuánto es el producto escalar de A y B? ¿Cuánto es el producto escalar de A y B? Entonces, ¿qué tenían que haber hecho? Tenían que haber hallado la magnitud de A.
¿Cuánto es la magnitud de A? O sea, esto tienen que hacerlo ustedes en su cuaderno, midiendo el tamaño de este vector A. ¿De acuerdo? Eso tienen que hacerlo con regla, ¿no es cierto? Medir el tamaño de A. Luego medir el tamaño de B. El tamaño de... Perdón, esto es A. Aquí me estoy confundiendo o qué. Esto es A más B. Aquí me estoy confundiendo yo. Esto no es aquí, esto es A más B, ¿no es cierto? Esto es A más B. Este es el vector A. Este es el vector A. ¿Ya? Este es el vector A, este es el vector B. Entonces, A más B es este de acá. Y A menos B es este de acá. ¿Ya? Ok. Entonces, para el producto escalar, lo que tenían que haber hecho es hallar el tamaño de A. ¿Sí? ¿Cuánto es el tamaño de A? Entonces, yo aquí puedo hacerlo con una regla. A ver, voy a traer una regla, ¿ya? Si ustedes no lo han hecho, háganlo en su cuaderno, ¿sí? Y todavía me lo pueden mandar, ¿de acuerdo? Porque ya ha pasado el término, pero vamos a hacer una excepción. Voy a recibir todavía la práctica y la práctica 1 y 2 hasta hoy día, ¿ya? Entonces, háganlo en su cuaderno, los que no lo han hecho, para no perder puntaje, ¿ya? Ok, entonces aquí está. Ya tengo una regla. A ver, voy a colocarlos así para ver si podemos hacerlo. No, no es posible. Habría que hacerlo en la pizarra, creo. Ya, entonces yo estoy midiendo aquí. No sé si ven ustedes en la pantalla. Bueno, en la pantalla no van a poder ver la regla, ¿no? Yo tengo 5.6 centímetros. El tamaño de A. 5.7 casi, 5.7 centímetros, ¿ya? Entonces, A, aquí voy a anotar. El, el tamaño de A, eso se representa así. El tamaño de A es igual a 5.7, ¿ya? Es la A entre barras, la A entre dos barras, ¿ya? El tamaño de B, que está el tamaño de B, también voy a medirlo. Aquí tengo la regla y voy a medir el tamaño de B. El tamaño de B en mi gráfico es exactamente 2.8, ¿ya? Entonces el tamaño de B es 2.8. 2.8. Okay. Ahora, el ángulo que forman A y B, el ángulo que forman A y B, también tengo que hallarlo. Y para eso necesito un transportador, ¿ya? Entonces voy a medir ese ángulo también y voy a emplear obviamente un transportador, ¿ya? Entonces, hagan ustedes lo mismo y voy a enseguida a pedirles que me lo muestren, ¿ya?
¿Ahora? Sí, Lick, ahora sí le escuchamos. Ok, gracias, sí. Estaba desconectado Ya. Ok, muy bien. Ya, estaba preocupado por eso. Bueno, entonces le estaba diciendo que... estamos haciendo el producto escalar, ¿no es cierto? El producto escalar de estos dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? Si les he dado los vectores en forma gráfica. Lick, disculpe, Sí. no está presentando, no está mostrando nada. Perdón, gracias. Sí, tienes razón. Ya, entonces, ahora sí. Ya, ok. Ya, ahora sí. Ok. Ahora sí, entonces, yo les he dado entonces en la anterior semana este ejercicio, ¿sí? Para que me lo entreguen bueno, haya pasado el tiempo, pero vamos a considerar que pueden presentarlo todavía, ¿ya? Entonces, les he dado tres vectores, A, B y C, y aquí hemos hecho ya la suma gráfica y la diferencia, ¿no es cierto?, de A y B, ¿ya? Ahora estamos haciendo el producto escalar de A y B. Entonces, ¿cómo se hace el producto escalar? Primero, he hallado el tamaño de A. Aquí está el tamaño de A, me da 5.7, ¿ya? Centímetros, ¿ya? El tamaño de B, que también lo he medido con una regla, me da 2.8, ¿ya? Y ahora me falta el ángulo, ¿ya? Entonces aquí voy a dar el ángulo tita, porque en la definición es eso. Entonces voy a representarlo por esta letra, ¿ya? Ese va a ser el ángulo tita. Este ángulo es el que forman el vector A y B. Ahí está A, este es el vector A y este es el vector B, ¿no es cierto? Aquí está. Este es A y este es B. ¿Qué ángulo forman A y B? ¿Sí? Un poquito menos que 90 grados, fíjense. A y B un poquito menos que 90 grados. ¿Cuánto es eso? Entonces voy a hallar con un transportador ese ángulo, ¿ya? Entonces aquí yo, en la pantalla, estoy midiendo el ángulo entre A y B, ¿ya? Entonces aquí voy a decirles cuánto tengo yo para el ángulo entre A y B. Yo tengo un ángulo exactamente aquí vamos a colocar ahorita. Aquí está A. De 85. Para mi dibujo, el ángulo entre A y B es 85 grados, ¿ya? Entonces voy a colocar eso aquí. 85 grados. 85 grados. Ok, entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el producto escalar? ¿No? Entonces aplico la definición. La definición me dice que el producto escalar de A y B, voy a colocar así, A producto A, producto escalar por B, producto escalar de A y B es 5.7 por 2.8 por el coseno de 85 grados. Ese es el valor, esa es la operación, ¿ya? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? Entonces, A producto escalar con B
Esto me da, aquí vamos a ver cuánto sale. Aquí está. Aquí está, aquí está. Entonces, eso da exactamente, ¿dónde está? Vamos a ver entonces, 5.7 por 2.8 por coseno de 85 grados. 1.39. Esto me da 1.39. ¿Ya? Ese es el producto escalar. ¿Ya? 1.39. 391 en realidad, pero está bien, 1.39. ¿De acuerdo? Ok, ya he hallado el producto escalar. Ahora voy a ver cuánto me da el producto vectorial. ¿Ya? ¿Cuánto me da el producto vectorial? Entonces, este es producto escalar. Producto escalar. Y aquí voy a ver el producto vectorial. Vectorial. Ya, ¿cuánto es? Entonces, esto es otra vuelta como antes, ¿no? A. Ahora, producto vectorial por B de la definición. Esto es tamaño de A por tamaño de B por ahora es seno, ¿ya? Seno de 85 grados. ¿Ya? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Verdad? Ahora voy a hacer la operación. Cinco, 7 por seno de 85 grados. 15.90. 15.899 dice 15.90, entonces me da ya 15.90. 15.90 o 9. Pero esto es un vector. Es un vector perpendicular. Le voy a colocar entonces el vector así, ¿ya? Ese va a ser, eso quiere decir vector perpendicular, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, entonces, quiero saber si lo han entendido. Licenciado, sí se entiende. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces, quiero que hagan esta operación con sus vectores, con los vectores que ustedes tienen dibujado en su cuaderno o con los que se han dado. ¿De acuerdo? La suma, la diferencia, el producto escalar y el producto vectorial. Ya, entonces este es el ejercicio 1. El ejercicio 2 era esto, ¿ya? Parecido, pero esta vez esto es en coordenadas. ¿De acuerdo? Esto es en coordenadas. Entonces aquí les he dado el vector A, que está con sus componentes en X, en Y y en Z.
Eso quiere decir entonces que A es así. El vector A es igual a 50 en I más 20 en J más 40 en K. ¿Ya? Este es el vector A. De acuerdo a lo que les he dado. ¿Ya? Ahora, el vector B, ¿cuánto es? El vector B les he dado en coordenadas esféricas, en coordenadas polares esféricas, donde el tamaño del vector es 35, o sea, es desde el origen hasta la punta de esta flechita. Eso es 35. ¿Ya? El ángulo azimutal es 30, eso quiere decir que es el ángulo entre el eje X, que está al otro lado, con este vector, con la proyección, ¿no? Esto es el ángulo azimutal, que es phi, eso vale 30. ¿Ya? Y el ángulo cenital es este, es θ, 37 grados aquí, 37 es esto. ¿Ya? Entonces, el vector B aquí vamos a colocar entonces el vector B. Haremos las componentes del vector B. Ya, primero, entonces, vamos a ver las componentes del vector B. Como esto vale 35, ¿cuánto es la proyección de el vector 35, o sea, de este tamaño en el eje Z, con este ángulo, con el ángulo θ? ¿Cuánto vale la proyección? O sea, aquí hacen un triángulo rectángulo entre este vector azul o celeste con el eje Z, ¿no? Hacen un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto vale? La componente Z va a ser igual, es ZB, ¿no? El vector ZB va a ser la componente Z del vector B. Así le voy a llamar, ¿ya? ZB, porque esto es de A, ¿no? Esto de aquí arriba es de A. Para no confundir, para el vector B, entonces voy a colocar así, ZB. Entonces aquí mejor, así, así, ¿ya? De B. Entonces, la componente Z del vector B va a ser 35 por coseno de 37 grados. Claro, ¿por qué estoy colocando 35 por coseno de 37? ¿Sí? ¿Lo entienden? Aquí estoy haciendo un triángulo rectángulo entre este vector y el eje Z. ¿Sí? Y estoy hallando en ese triángulo rectángulo el cateto adyacente al ángulo, a este ángulo. El cateto adyacente. Eso es 35 coseno de 37. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto sale esto? ¿Cuánto es? Eso es Z. Eso es 35. Vamos a ver entonces aquí. Ya. Entonces es 35 coseno de 37. 27.95. Me sale 27.95. Esa es la proyección de este vector en el eje Z. ¿Ya? Sería el tamaño o la componente Z del vector B. ¿Ya? Es la componente Z del vector B. ¿Cuánto vale ahora las componentes X y Y?
La componente X de este vector, fíjense, la proyección de este vector ahora en el plano, en este plano es esto, ya es este tamaño, ¿sí? De esa componente tenemos que hallar sus componentes en X y en Y. Ya, aquí está, aquí, esta es la componente, o si quieren, la proyección, hasta ahí, ya. Colocar aquí, formato de forma. Voy a colocar, no sé qué, no sé qué color. Azul le pondré. Ya, entonces, fíjense, la componente de este vector en el plano XY, este es el plano XY, ¿no es cierto? Y este vector que he dibujado acá es la proyección de este vector en este plano, ¿ya? ¿Cuánto vale eso? Eso vale hipotenusa, esta es la hipotenusa, ¿sí? Y fíjense, aquí está cateto, cateto adyacente al ángulo, perdón, cateto opuesto, sería el cateto opuesto al ángulo tita, este de acá, ¿sí? Porque este ángulo tita se repite aquí, ¿no? Entonces, esto llega a ser el cateto opuesto a este ángulo de aquí, ¿de acuerdo? Y eso, ¿cuánto es? Entonces, esto va a ser el vector le vamos a llamar, ¿qué le vamos a llamar pues? P, igual, es en el plano XY, ¿no? Le pondremos XY. XY. Entonces, esto es igual a 35 por seno de 37 grados. 37 grados. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 35 por seno de 37 grados? A ver, entonces. 35 por seno de 37 grados. Eso es 21. Aquí me da 21. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo hasta aquí? Hasta aquí lo que tengo es lo siguiente. De este vector azul, he calculado su proyección en eje Z, que vale 27.95, ¿ya? Esa es la componente Z. Luego, he hallado la proyección de este vector en el plano XY. El plano XY es esto, ¿no? Y eso es 21. Eso es 35 por seno de 37, 21. ¿Ya? Ahora, recién de esta proyección tengo que calcular la componente X y la componente Y. ¿Ya? Recién. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es esto? Entonces va a ser X, la componente X del vector B, ¿no? Entonces va a ser así. Eso va a ser 21 por, ahora sí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué operación trigonométrica? Si el ángulo es este, phi, entonces tengo que hallar con el coseno, ¿no? Porque va a ser el cateto adyacente al ángulo. Entonces tiene que ser coseno de phi, que es 30 grados. Coseno de phi, 30 grados.
Pues, ¿cuánto me da ese ángulo? Dicho esa operación. ¿Cuánto me da la operación? 21 por coseno de 30. 21 por coseno de 30. Por coseno de 30. Me da 18.18. 18.18. Esa es la proyección de este vector en el eje X. ¿Ya? Es 18.18, o sea, en este eje X, ¿no? Y hago lo mismo para el Y. Para el Y. La proyección de Y en el eje, mejor dicho, la componente Y del vector B va a ser 21 por ahora seno. Porque si el X era con coseno, entonces el Y va a ser con seno. Seno de 30. ¿Ya? ¿Cuánto sale esto? Esto sale exactamente 11.5. 11.5. ¿Ya? Entonces, aquí he hallado Z. Aquí tengo calculado X. Y aquí tengo calculado Y. ¿Sí? Entonces ya puedo escribir ahora el vector B en sus componentes. El vector B en sus componentes va a ser 27.95 en Y más el X. Pero fíjense, el X está, la componente en X está hacia atrás. El eje X positivo está en diagonal hacia abajo. En cambio, la parte negativa de X está arriba, en diagonal. Entonces, menos, tiene que ser menos porque el vector X está al otro lado. 18.18 en J. No, perdón, estoy mal. 18.18 en Y. Esto es en Y. Menos en J. El J es 11.5 en J. ¿Ya? Fíjense, 18.18 en Y con negativo tiene que ser también, ya menos. Hola, sí, dígame. ¿Alguien quería decir algo? Y aquí va a ser más 27.95 en K. ¿Ya? Entonces, ahí están los dos vectores A y B. Ahora están en coordenadas. ¿Sí? El vector A me lo habían dado ya en sus componentes. En cambio, el vector B, no, el vector B me lo han dado de otra forma. Por eso yo he tenido que calcular las componentes de B en Z, en X y en Y. ¿Ya? Fíjense que la componente del vector B en Y y en X es negativo, ¿no? Porque aquí está en el eje negativo. X negativo es aquí y Y negativo es aquí. Por eso está con menos y menos aquí. Y el Z está positivo porque está en la dirección positiva del eje Z. ¿De acuerdo?
tenían que haber hecho de esta manera, ¿ya? ¿Lo han hecho así? ¿Alguien lo ha hecho? A ver, Más o menos, Lick. Me faltaba sacar la componente de XY ¿me en faltaba? me faltaba esa Ah, ya, componente de 21, eso me faltaba. ya. Entonces ahora sí se da cuenta, ¿no? Sí, El 21 había que hallar sus componentes en X y en Y, sí, porque porque yo lo he sacado ese, con 35, le he sacado la mayoría. ya. A ver, vamos a ver a los demás cómo han hecho. Vamos a preguntar si. A ver, de los demás, ¿cómo han hecho? Licenciado, también en mi caso no coincidían ya los ángulos, por eso me salió un resultado diferente. Ah, ¿no coinciden los ángulos? ¿Eran diferentes? Sí, es que yo así a ojo nomás de buen cubero no has hecho los ángulos y sí, por eso Ya, la diferencia. ok, está bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra observación? A ver, aquí yo tengo los trabajos que me han mandado. ¿Dónde está, pues? Aquí está lo que me han mandado. A ver, vamos a ver. Este es el trabajo de Edgar Alejo. Ah, está borroso, ¿no? No lo veo muy bien, está muy borroso. Pero ahí está la suma, creo.
Perdón, he tenido un problema con la energía. Se me ha desconectado la fuente y me ha cortado la comunicación, pero ya estoy otra vuelta. Ok. Ya. Entonces estábamos en esto. ¿Sí? Entonces, quiero decirles que todavía tienen tiempo para hacerlo, ¿ya? Para hacerlo bien, así como les he mostrado. Entonces, háganlo o voy a recibir el trabajo hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Hasta las 6 de la tarde me lo mandan. Estas dos problemas, práctica 1, ejercicio 1 y ejercicio 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a entrar un poquito a la materia ya, porque tenemos que empezar. Ya, entonces voy a salir de acá y voy a entrar aquí. Ya. Ok, entonces vamos a entrar a esto que se llama campos eléctricos, ¿ya? Campos eléctricos. Muy bien. Entonces, primero tengo que hablar sobre la electricidad, ¿ya? La electricidad es un fenómeno que se conoce desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que el hombre ha estado en la Tierra, ¿sí? Claro, obviamente en esos tiempos, digamos, no lo conocían como lo conocemos hoy en día, ¿no es cierto? Como electrones libres que se mueven, ¿no? En esos tiempos la electricidad se veía como algo mágico, ¿no? Como algo espiritual, ¿sí? Como algo digamos, de santerío, algo de mágico, algo de espiritual, ¿no? Porque como antes, todas las personas, los habitantes, digamos, tenían miedo de los fenómenos naturales, ¿no? Del trueno, de los rayos, de los vientos, de las lluvias, etcétera. Entonces, asociaban todos los fenómenos de la naturaleza con dioses, ¿no es cierto? Con dioses que manejaban estos fenómenos, ¿sí? Y que pues a veces nos mandaban o a veces nos quitaban, ¿no? O mandaban en demasía o digamos, causaban catástrofes, causaban problemas o simplemente no la mandaban, ¿no? Había sequías y todo eso, entonces comenzaban digamos, a orar, a danzar, a pedir, ¿no? Entonces, todos los fenómenos naturales que hoy en día ya los conocemos muy bien, tienen su origen en observaciones de la naturaleza, ¿sí? Los griegos ya prácticamente habían comenzado a observar la naturaleza de manera un poquito más sistemática, ¿no? Tratando de descubrir, digamos, las causas de los fenómenos. Ellos se han preguntado por qué, cómo, han comenzado a elaborar teorías, modelos, etcétera, ¿ya? Entonces, llegamos hasta desde Grecia, pasando por todas las civilizaciones, Roma, etcétera. Llegamos hasta los 1500, prácticamente en este siglo, ¿no? Mejor dicho, hace 500 años, hace 5 siglos más o menos, ¿no? Prácticamente en la era cristiana, ¿sí? Y pues aparecen varios investigadores, varios químicos, físicos, matemáticos, etcétera, que ya habían observado la naturaleza y tenían ya teorías, ¿sí? Sobre
sobre lo que era la naturaleza, ¿no? Sobre los fenómenos naturales y todo eso. Entonces, ahí tenemos el modelo de Bohr. Niels Bohr es un físico, ¿sí? Que trabajando con Ernest Rutherford, Max Planck y Albert Einstein, observan o, digamos, se adentran en lo que es la teoría cuántica, ¿no? Ya comienzan a hablar de los átomos, ¿sí? De cómo están constituidos los átomos, qué partes tienen los átomos, cómo se comportan estos átomos internamente y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el modelo atómico de Bohr, ¿ya? Este modelo atómico de Bohr dice que los electrones no giran libremente, sino en órbitas fijas con determinados niveles de energía, ¿ya? Entonces, el átomo de Bohr es una especie de esfera, ¿sí? Donde al centro están los protones y neutrones, o sea, el núcleo, y alrededor, en las capas que rodean a este núcleo, están los electrones, ¿ya? Y dice que esos electrones giran en órbitas fijas, ¿sí? Quiere decir que no dan vueltas por cualquier lado, ¿no? Sino en órbitas definidas, ¿ya? Dice con determinados niveles de energía, ¿ya? Luego dice, el electrón al girar en su nivel no emite ni absorbe energía. Esa es otra restricción bien importante, ¿sí? El electrón, al estar girando sobre el núcleo atómico, ¿sí? Prácticamente está girando, digamos, de manera estacionaria, ¿sí? Sin molestarse, sin perturbarse, ¿sí? Está girando tranquilamente, ¿ya? Eso quiere decir que no emite ni absorbe energía. Ahora, cuando el electrón es molestado, es decir, cuando el electrón, digamos, se lo excita, o al electrón, digamos, lo calentamos, o al átomo lo calentamos, o lo enfriamos, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí, el electrón consume o libera energía, ¿no? Y por consiguiente, cambia de órbita, ¿no? Es lo que se cambia de órbita, ¿ya? Entonces, dependiendo de si el átomo está en reposo sin que lo molesten, o dependiendo si el átomo está siendo perturbado por calor, por otros electrones, por otras energías, por otra radiación, digamos. Entonces, en ese caso, sí, el electrón se altera, ¿no? Cambia de energía, ¿ya? Entonces, este es el modelo clásico del átomo, el átomo de Bohr se llama, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí está la parte central interna, es el núcleo, que está constituida de protones y neutrones, ¿no? Ahí los rojos son los protones y los azules los neutrones, ¿ya? Entonces, ahí es una masa que está compacta en el centro, ¿sí? Y hay electrones orbitando a este núcleo, ¿no? Aquí están los electrones, ¿sí? En capas. Ese es el modelo de Bohr, ¿ya? Los electrones en capas. Ok. Ahora, hay modelos hoy en día mucho más elaborados, mucho más, digamos, reales que el modelo de Bohr, que este modelo sencillo, ¿ya? Este es el modelo de orbitales que nos muestra más o menos de manera un poco más real cómo se mueven los electrones en el átomo, ¿sí? O cuando están formando moléculas, cuando el átomo está formando moléculas, ¿de acuerdo? Es decir, en la unión de átomos, ¿no es cierto? Entonces, hay electrones que se mueven aquí en rojo como en esferas, ¿no? Una esfera pequeña, una esfera más grande o mucho más grande, ¿sí? Estos se llaman orbitales, ¿ya? Orbitales. Hay electrones que se mueven de otra forma. Por ejemplo, se mueven de así, ¿no? Como en dos partes de una manzana, vamos a decir, ¿no? Ya, como en dos partes. Fíjense, aquí está dividido en dos partes, tanto en el eje X como en Y como en Z, ¿ya? Entonces el electrón no estaría en una esfera, sino más bien como en dos esferas, ¿no? Separadas. Otra
Otro orbital, estos son los orbitales P, de tipo P. Estos son los orbitales de tipo D, que dice que también el electrón puede estar moviéndose de esta manera, ¿ya? En algunas moléculas, ¿ya? El electrón no está ni en círculos, ni en esferas, ni en esta forma, sino así como en hojas, ¿ya? Moviéndose en la parte molecular, ¿no? En la combinación de átomos que hacen la molécula, ¿ya? Y todavía hay otra forma mucho más compleja, como esta, que son los orbitales de tipo F, ¿sí? Donde prácticamente hay varias moléculas y los electrones prácticamente están moviéndose compartiendo, digamos, compartiendo los átomos o compartiendo los núcleos más bien, varios núcleos, ¿no? Compartiendo varios núcleos, se mueven por todo eso, ¿sí? Entonces, esto, digamos, es un poquito más elaborado, más real en cuanto al movimiento de los electrones en las moléculas, ¿ya? Ok. Entonces tenemos lo que se llama la estructura atómica de conductores, aislantes y semiconductores, ¿sí? Los materiales que tenemos en la vida real, o sea, en la vida útil, los que empleamos, ¿sí? Se caracterizan por estas características, por estas propiedades: aislantes, conductores o semiconductores. Entonces, ¿qué son cada uno de estos materiales? ¿A qué se refiere que sean conductores, aislantes o semiconductores? Se refiere a la capacidad de conducir carga eléctrica, ¿ya? Entonces, las propiedades eléctricas de conducción de los materiales son determinados por su número de valencia, ¿ya? Entonces, estos materiales, ¿sí?, son de esa manera, aislantes, conductores o semiconductores, ¿sí?, por la característica de sus electrones en la última capa, ¿ya? Son los electrones de la última capa de estos materiales, ¿sí?, los que lo hacen conductores, aislantes o semiconductores, ¿sí? Por ejemplo, para que un material sea conductor, ¿sí?, debe tener en la última capa electrones sueltos, ¿eh? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Tiene a 1, 3 electrones en su última órbita, ¿sí? Estos electrones de la última órbita de estos materiales están casi libres, ¿sí? Están casi libres. Eso es el cobre, digamos, en la plata, en el oro, en el aluminio, en general en los metales, ¿no? Entonces, los electrones en la última capa pueden moverse fácilmente de un átomo a otro átomo o por todo el material. Eso los hace conductores, ¿de acuerdo? Ahora, cuando los electrones en la última capa no están libres, o sea, no están solos, no están abandonados, ¿sí? Entonces, en ese caso, ocurre que están amarrados, vamos a decir, al núcleo, ¿no? Al núcleo atómico, ¿sí? Eso ocurre cuando los electrones son entre 6 y 8. Cuando en la última capa hay 6 a 8 electrones, prácticamente estos electrones es como si estuviesen amarrados al núcleo, ¿sí? Son como hermanitos que se están agarrando unos con otros y no quieren dejarse, ¿no? Eso los hace aislantes, ¿ya? Eso los convierte en materiales aislantes, ¿sí? Ese es el caso de la goma, del vidrio, de la madera, de los plásticos, de una serie de elementos, ¿sí?, donde justamente la última capa está casi completa. Completa quiere decir con 6 o con 8 electrones, ¿de acuerdo? Y resulta que hay otros materiales, ¿sí?, que no tienen ni muchos ni pocos electrones, ¿no? Tienen intermedios de 4 o 5 electrones, etcétera. Aquí está, ¿no? 4 o 5 electrones en la última capa. Entonces, estos materiales, ¿sí?, a veces son conductores y otras veces aislantes. O sea, prácticamente se comportan de acuerdo al medio en el que se encuentran, ¿sí?, estos materiales. Y a eso se le llama semiconductores, ¿sí?
Si, por ejemplo, este material, si uno de este material lo colocamos en un semiconductor, digamos, tipo fósforo o tipo silicio, entonces los electrones de la última capa, estos 4 electrones, o bien se van a ir a otro núcleo, o bien van a aceptar otros 2, otros 3 electrones, ¿sí? Entonces, eso los hace que pueden ser conductores o bien pueden ser aislantes, ¿ya? Pueden ser conductores o pueden ser aislantes. Entonces, eso hace que estos materiales prácticamente sean muy útiles, los semiconductores. Hoy en día prácticamente toda la electrónica que tenemos, desde los celulares, computadoras, aparatos electrodomésticos, etcétera, todo está basado en características de estos materiales, ¿no? De los semiconductores, de esa propiedad de conducir y no conducir. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una de las leyes fundamentales de la naturaleza. Ya justamente, digamos, establece la relación o la ley, ¿no? Que obedecen las cargas eléctricas, ¿sí? A la ley, a la forma como las cargas eléctricas se comportan unas con otras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 2 cargas positivas se repelen, ¿no es cierto? 2 cargas positivas se repelen. Eso quiere decir electrones, por ejemplo, ¿no? Un electrón con otro electrón se repele. O protones, o sea, núcleos, ¿no? Un protón con otro protón se repele, ¿sí? Pero si son de signo diferente, entonces se atraen, ¿no? El electrón con el protón, por ejemplo, se atraen, ¿ya? Eso hace también que pueda existir el átomo, porque si el átomo no tuviera esta facultad, esta propiedad de que cargas de signo contrario se atraen, ¿sí? El átomo no existiría, ¿no? Y no existiríamos nada, prácticamente todo estaría desintegrado, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que el átomo sea una parte positiva y otra negativa, ¿sí? Hace que se forme el átomo estable, ¿ya? Entonces, ahí aparece la fuerza de Coulomb, ¿ya? La fuerza de atracción de Coulomb. Ahora, obviamente, aquí, digamos, alguien podría preguntar, en el núcleo hay protones, ¿no es cierto? Y hay varios protones, o sea, la misma cantidad de electrones que en la órbita, ¿sí? ¿Cómo es que los protones se mantienen unidos en el núcleo? Si protón con protón se repelen, ¿no? Quiere decir que prácticamente el núcleo no debería estar compacto, debería prácticamente haberse desintegrado porque allá hay protones, ¿sí? Entonces, esta ha sido una de las grandes preguntas de la antigüedad, cuando se estaba estudiando justamente esto de la ley de Coulomb, ¿no? ¿Por qué el núcleo de los elementos, el núcleo de los átomos, es estable? ¿Sí? ¿Por qué los protones, a pesar de que se repelen, ¿sí? No desintegran el núcleo? ¿Sí? Y, y ahí estaba la respuesta también. Es que el núcleo está compuesto, además de protones, de neutrones, ¿ya? El núcleo no solamente tiene protones, sino también tiene neutrones. Y estos neutrones son como pegamento, ¿ya? Son como un pegamento mucho más fuerte que la fuerza de Coulomb, ¿ya? Entonces, prácticamente, debido a este pegamento, los protones en el núcleo están unidos, casi unidos, ¿sí? Gracias a este pegamento, ¿sí? Y los electrones están unidos al átomo por la fuerza de Coulomb, ¿ya? Entonces, ahí en el átomo, ahí hay 2 fuerzas grandes, lo que se llama las fuerzas electromagnéticas, que son esto de la ley de Coulomb, y las fuerzas nucleares, que son la fuerza entre protones y la fuerza entre protón y neutrón o neutrón y neutrón, ¿ya? Entonces, el núcleo, digamos, es todavía mucho más potente que el átomo, ¿no? Que el átomo en sí, que los electrones. Por eso, digamos, se habla de la fuerza nuclear
Por eso se habla de la fuerza de las reacciones nucleares, inclusive de la bomba atómica, ¿sí? Por eso, porque en realidad en el núcleo los protones y los neutrones están unidos por una fuerza muy grande, ¿sí? Que cuando se la libera, pues produce gran cantidad de energía, ¿ya? Gran cantidad de energía, ¿ok? Entonces, aquí está la ley de Coulomb en su forma matemática, ¿sí? Fuerzas iguales se repelen, digo, cargas iguales se repelen, ¿sí? Proporcional al valor de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Ahí está. Fuerza 1, 2, igual que la fuerza 2, 1, es recíproca, ¿sí? Es la constante K, una constante universal que tiene un valor. Producto de las cargas, Q1 y Q2, dividido entre el cuadrado de la distancia, ¿ya? Esta es la naturaleza fundamental de la fuerza electrostática o electromagnética también se llama, ¿ya? Entonces, es bien importante que se aprendan esta fórmula, pero no solamente que se la aprendan, sino también que la interpreten, ¿ya? Que la tengan, digamos, bien claramente comprendido, ¿sí? Que es proporcional al tamaño de las cargas. Y cuanto más grandes son las cargas, más atracción o más repulsión hay, ¿sí? Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Quiere decir que a medida que la distancia aumenta, la fuerza se hace cada vez más y más pequeña, ¿ya? O al revés, ¿no? A medida que la distancia disminuye, la fuerza se hace cada vez más y más grande, ¿ya? Entonces aquí se ve un gráfico, les voy a mostrar un gráfico de cómo varía esta fuerza. Aquí está, ¿ya? Este es el gráfico de cómo varía la fuerza con la distancia, ¿sí? Entonces, fíjense si la distancia entre dos cargas es 1, por decir 1 metro, digamos, ¿ya? Y todo lo demás que sea, digamos, más o menos 1, entonces este valor tiene una fuerza de 1, ¿no es cierto? Ahora, si duplicamos la distancia, o sea, si en vez de 1 hacemos 2 veces la distancia, la fuerza se vuelve 1/4, o sea, disminuye en el cuadrado de la longitud, ¿sí? Antes era 1 con 1 metro de distancia, ahora con 2 es 4, ha disminuido, ¿sí? Ha disminuido bastante. Y si la distancia es 3 veces, la fuerza se debilita hasta el cuadrado de 3, o sea, 1/9, ¿no? Se debilita mucho más pequeño, 1/9, ¿sí? Entonces ahí está el gráfico. A medida que aumenta la distancia, la fuerza disminuye cada vez más, ¿no? Si es 4, va a ser 1/16. Si la distancia es 5, 1/25. Y si la distancia es 10 veces, digamos, de 1 a una décima parte, o 10 veces la distancia, ¿sí? La fuerza aumenta o disminuye 100 veces, ¿no es cierto? 100 veces. 10 al cuadrado es 100, ¿de acuerdo? Entonces prácticamente es una fuerza bastante grande, ¿no? La fuerza electrostática, ¿sí? Fuerza bastante grande si la distancia es pequeña y bastante débil si la distancia es grande, ¿ya? Esa es una particularidad bien importante de la fuerza electromagnética, ¿sí? De la fuerza de Coulomb, ¿ya? La fuerza nuclear tiene otra característica, de la que les he hablado hace rato, la fuerza nuclear que une los protones y neutrones en el núcleo. Es una fuerza todavía mucho más grande que esta, ¿ya? Mucho más potente, pero en distancias muy cortas, ¿sí? En distancias muy cortas, no tiene alcance grande. En cambio, la fuerza electromagnética todavía tiene alcance un poquito grande, ¿no es cierto? Ven ustedes, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces así es como varía la fuerza de Coulomb, ¿sí?
la fuerza de Coulomb, que tiene esta característica. Positivas se repelen, de signo contrario o se atraen. Ahora, la fuerza de Coulomb tiene carácter vectorial, ¿sí? Eso quiere decir que dos cargas se repelen o se atraen, ¿sí? En la dirección que une ambas cargas, o sea, en la dirección en que se ven, ¿sí? Esa es una cosa bien importante sobre la fuerza de Coulomb, ¿sí? Van a ver ustedes que esto tiene, que es bien importante para la cuestión de el caso de la fuerza magnética, que no es así. El caso de la fuerza magnética más bien es al contrario, ¿ya? En el caso de la fuerza electrostática o electromagnética, ¿sí? La fuerza está en la dirección en que se ven, en que se miran las cargas, ¿de acuerdo? En la dirección que une las cargas, ¿ya? Entonces, esta fuerza es la constante K, es una constante universal, producto de las cargas dividido entre el cuadrado de la distancia, ¿sí? Aquí en este gráfico que les muestro, tenemos dos cargas. Aquí está la carga Q1 y la carga Q2, ¿sí? Dos cargas. Y la distancia entre las dos es R12, es esta distancia, el vector amarillo, ¿sí? Este vector amarillo es justamente la diferencia de este vector verde y este otro, ¿ya? La diferencia de estos dos vectores es justamente esta distancia, este vector, ¿ya? Entonces la fórmula vectorial para la ley de Coulomb es esto, ¿sí? Fuerza en forma vectorial, fuerza vector, igual K, producto de las cargas dividido entre el cuadrado de la distancia, acá, ¿sí? Cuadrado de distancia, en la dirección de las cargas que se unen. Esta R con sombrerito, R tilde, es la distancia que une las cargas, ¿no? O el vector que une las cargas, ¿ya? Entonces, esta es la forma vectorial de la ley de Coulomb, ¿ya? De manera general es esta. Cuando hay más cargas, un conjunto grande de cargas, entonces la fuerza total, ¿sí? Va a ser la suma vectorial, ¿no? De todas estas partes, ¿sí? O sea, la suma de las fuerzas de cada carga con otra carga, ¿no es cierto? Aquí está. La fuerza de 1 con la J, ¿no? Donde esta R y J es la distancia de la I a la J, en la dirección que une las cargas, ¿no es cierto? R y J, este es el vector unitario que une las cargas I y J, ¿sí? Entonces, la fuerza sobre la carga I, si aquí yo tengo una carga I acá, y tengo un montón de cargas por aquí, entonces yo tengo que sumar todos los vectores de esta forma, ¿no? Un vector de esta más otro, más otro, más otro, más otro, más otro, etcétera. Todo el conjunto de fuerzas debida a las otras cargas, ¿ya? Entonces, de esa manera es como se halla la fuerza total, ¿no? La fuerza de un conjunto de cargas sobre una carga en particular. ¿Ya? Ok, entonces prácticamente con esto habríamos, digamos, terminado esta introducción, y la próxima vamos a hacer un par de ejercicios, un par de problemas para la ley de Coulomb, ¿ya? Para la ley de Coulomb. Ok, antes de terminar la clase quiero preguntarles si tienen alguna pregunta. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Nadie? ¿Alguien que quiere escribir por el chat? Tal vez puede. Si quiere. No, todo claro, Lick. Una consulta, Lick. Para la entrega de la práctica, ¿podría ser una hora más tarde? En este caso tengo clases, ¿no? A las 6. Hasta las 6. Bueno, es que sabéis hasta las 6, claro, hasta las 6, sí. Pero puede ser una hora más tarde porque tengo clases hasta esa hora. Bueno, mándalo entonces hasta las 7, pues ya. Ya, muy bien, Lick. Gracias. Ya. Entonces hasta las 7 vamos a prorrogar una hora más, ¿ya?
Disculpe, le quería hacer una consulta. Para la ley de Coulomb, si es de una superficie a una partícula con magnetismo, ¿cómo sucedería? No lo he escuchado muy bien. A ver, ¿cómo dice? Para la ley de Coulomb, si no es entre dos partículas, sino en una partícula contra una superficie, digamos, metálica, Ah, ya, ¿cómo se ya, utilizaría? ya. Ok. Entonces, fíjense, lo que hemos visto hasta ahora simplemente es fuerza entre partículas, ¿no? O sea, cargas puntuales, ¿sí? Cuando ya no tenemos cargas puntuales, sino más bien medios eléctricos, o sea, medios cargados, puede ser una superficie, puede ser una esfera, un plano, etcétera. Entonces, lo que se hace es discretizar, ¿ya? Discretizar el medio cargado. Eso quiere decir que hacemos que el medio cargado sea como una combinación o una suma de pequeñas cargas, ¿de acuerdo? A eso le vamos a llamar cargas elementales. Entonces, la superficie cargada la podemos ver como si fuera un conjunto grande de pequeñas cargas, ¿sí? Una a continuación de otra, ¿ya? Elementos de carga, se dice eso, ¿ya? Elementos cargados. Y se aplica la misma fórmula, solamente que esta vez estos elementos de carga son muy pequeños, ¿de acuerdo? Son tan pequeños que prácticamente puede ser infinitesimales, ¿de acuerdo? Y de esa forma, entonces, cuando hacemos la suma, entonces se vuelve ya una integral, ya no es una suma, sino se vuelve una integral, quiere decir una suma de infinitas cargas, ¿de acuerdo? O sea, la superficie la hemos dividido en cargas tan pequeñas que ahora son miles, ¿sí? Y la suma se vuelve una integral. Eso vamos a ver ya cuando estemos viendo fuerza entre distribuciones continuas de carga. ¿Ya? Lo vamos a ver en la próxima clase. Ok, ¿alguna otra pregunta más? Licenciado, ¿puede mostrar la práctica? Perdón, no lo escuché muy bien. ¿Puede mostrar la práctica, por favor, licenciado? No, no pude verlo, tengo problemas con el internet.